hermanos, bienvenidos a nuestro programa número 13 ya de Soy Católico, una charla de hermanos. Hoy queríamos tocar luego, bueno, hemos hablado de los dogmas de la Virgen en el programa anterior y lo que corresponde ahora es hablar de la infancia de Jesús, ¿no? Lo que se conoce como la vida oculta de Jesús, y también vamos a tener un bloque donde vamos a hablar de la vida pública de Jesús, ¿no? Antes de entrar en la parte que sigue en el credo, que se tiene que ver con la pasión. Claro, es llamativo que el credo no mencione, ¿no? Dice que nació de Santa María Virgen y salta directamente a la pasión, padeció bajo el poder. Entonces, ¿qué pasa ahí en el medio, no? Está toda la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su infancia, su vida oculta, ¿no? Y el ministerio público, que la Iglesia lo subsana diciendo que la encarnación y la Pascua iluminan toda la vida de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, luego de esta pequeña introducción, donde los invitamos a que se suscriban al canal, donde los invitamos a que nos vayan dando todas aquellas preguntas, recomendaciones, aportes, ¿por qué no? Disensiones también, en el buen sentido, para poder ir creciendo en que pretende ser un espacio tuyo y de todos nosotros, un espacio para todos y de todos, para que nuestra querida, ir creciendo en ese conocimiento y amar a nuestra querida Iglesia Católica. Vamos a la presentación y luego vamos con el primer tema. Y vamos con esta primera parte del tema que nos compete hoy, que sería la infancia de Jesús, lo que se conoce también como la vida oculta de Jesús, ¿no es cierto? Claro, los 4 evangelios comienzan, digamos, coinciden en comenzar con la misión de Jesús, ¿no? Es decir, Marcos 1.1 dice Evangelio de Jesús, Mesías, Señor, y comienza con el amigo Juan Bautista. El Evangelio de Juan, más allá de que tiene ese prólogo, digamos, teológico, comienza también con Juan el Bautista. Y Mateo y Lucas contienen eso, capítulo 3 y 4, ¿no? Pero, Sergio, lo llamativo es, y seguramente que cuando decimos esto nos viene a la memoria enseguida nuestra infancia, los pesebres de las capillas o el pesebre que tenemos en casa, Mateo y Lucas nos cuentan la infancia de Jesús, lo previo al nacimiento, el nacimiento y algunos datos de la infancia. Y vos sabés que es muy interesante porque más allá de que los evangelios son sinópticos, ya lo hemos dicho, ¿no? Es decir, Marcos, Lucas y Mateo se pueden leer los 3 en relación, pero justamente a partir del ministerio. Pero Mateo y Lucas tampoco coinciden en los datos que nos dan de la infancia. Hay como 2 miradas. Claro, exactamente. Incluso más, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que tenemos que leerlos separados. Y aquí quiero hacer una autocrítica también, ¿no? Cuando nosotros en la parroquia hacemos los pesebres, mezclamos todo, Ponemos hechos de Mateo, ponemos hechos de Lucas, de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, desvirtuamos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una línea teológica. Mateo, por ejemplo, después de esa larga genealogía, ¿te acordás? Capítulo 1, este es el origen de Jesucristo, que lo pone en Abraham, ¿no? Abraham y David. Esa genealogía que, dicho sea de paso, es armada por Mateo, digamos, no respeta los datos históricos como tal, ¿sí? La primera parte los patriarcas, la segunda los reyes, y la tercera estrofa son una serie de desconocidos, ¿no? Que termina en Jesucristo. Después de eso, Mateo tiene 5 escenas con 5 palabras del Antiguo Testamento. O sea, el anuncio de la Virgen, ¿no? El nacimiento en Belén, ahí Mateo tiene la huida a Egipto y el exterminio de los inocentes y el regreso a Nazaret. ¿Sí? Ahora, es entendible en Mateo porque, como lo hemos dicho en programas anteriores, Mateo es el que dice, bueno, este era el Mesías que se habló en el Antiguo Testamento y que dice acá. Absolutamente. Mateo quiere presentar a Jesús, incluso Mateo lo quiere presentar a Jesús como nuevo Moisés, por eso lo manda a Egipto. Ese dato
no sabemos si es histórico o no, no sabemos si realmente sucedió lo de la persecución de Herodes, ¿viste? Es decir, más allá de que hay información de que habría habido una matanza de niños en aquella época, digamos, ¿te acordás? Vos mismo trajiste a la memoria Flavio Josefo, los historiadores romanos, no dicen nada acerca de que Jesús haya ido a Egipto. Pero Mateo lo manda a Egipto, ¿por qué? Para hacerlo venir como un nuevo Moisés. Jesús entra en la tierra prometida y se va a vivir a Nazaret. Sí, hay unos indicios no muy claros en historiadores egipcios que hablaban de una tal María. Claro, sí. Sí, no, por eso, digamos, a ver, hay que dejar en claro que los evangelios de la infancia están construidos sobre la historia de los hechos fundamentales, Juan Bautista, el nacimiento de Jesús, qué sé yo, el cumplimiento de las tradiciones judías, la ida al templo, la presentación al templo, la circuncisión, todo eso son datos históricos, ¿no? Pero después, Mateo mismo tiene la visita de los magos, que obviamente hace referencia probablemente a algunos magos que vinieron, que vieron la estrella, pero lo que Mateo quiere decir es que los extranjeros reconocen al rey y la gente de Israel no, ¿entendés? Claro, y a su vez también para poner de manifiesto la epifanía, ¿no es cierto? Claro. Justamente en los presentes de la humanidad, la divinidad y el reinado de Cristo, ¿no? Exactamente, pero además para conectar con el final del Evangelio, vayan a todas las naciones, ¿sí? Entonces, en definitiva, Mateo tiene esta estructura, Lucas arma distinta la cosa, ¿sí? Lucas va armando, hace 6 escenas, el anuncio a Zacarías y a María, ¿no? Los 2 nacimientos, el de Juan y el de Jesús, y después las 2 presencias de Jesús en el templo, cuando es presentado y cuando se extravía, ¿no? Entonces, Lucas quiere marcar otra cosa. Lucas dice que hasta Juan el Bautista llega al Antiguo Testamento y que con Jesús comienza el Nuevo Testamento. De hecho, fíjate vos, Lucas lo presenta a Juan predicando y bautizando, punto, y ahí dice, y Jesús también llegó para hacerse bautizar. ¿Sí? Con Juan termina el Antiguo Testamento, después el mismo Jesús lo va a decir, y comienza el tiempo del Hijo, el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, redondeando, hay datos históricos, por supuesto que lo hay, pero la intención de los evangelistas es más teológica. Y entonces, en ese contexto hay que leer los evangelios de la infancia. Por eso es que siempre insistimos de que es muy peligroso, tal vez, hacer libres interpretaciones, ¿no es cierto?, de la palabra, o tomar como hechos o sucesos que fueron realmente así, ¿no? Porque las intenciones de los agiógrafos, ¿no? Ya vamos a poner una palabrita, agiógrafo es el escritor que inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? En este caso cuenta o realiza un escrito sagrado. En el caso de Lucas, se presume que era discípulo de Pablo, ¿no? Claro, sí. Y a él le toca hablar a los gentiles también, claro, por eso por ahí algunas exacto. explicaciones que son Pero digamos, para decir lo que vos dijiste tan elegantemente, lo podemos decir más bruscamente, digamos, los evangelistas no quieren contar una historia de Jesús, quieren presentar la buena noticia de Jesús. Por eso es que toman estos acontecimientos y Mateo lo presenta a la luz del Antiguo Testamento, Lucas lo presenta a la luz de esta idea que él tiene de que el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo del Nuevo y el tiempo de la Iglesia. Entonces, digamos, a ellos no les interesa contar tu vida como si vos me contás yo nací tal día, tal. No, es a partir de una historia narrar la buena noticia que es esa historia. Nada más. Y esto que decís, he tenido oportunidades de estar en distintas parroquias, en otros lugares, aquí en Argentina, y en algunos lugares te comienzan, cuando leen el Evangelio, la buena noticia según Mateo, sí. Según Marcos, por supuesto. ¿no? Qué linda esa expresión que bueno, por ahí no la vemos en el... Es la traducción de evangelio, ¿no? Claro. Evangelio significa bueno anuncio, buena noticia, buen aviso, la buena nueva, la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Claro. Sí, ahora está un poco más en desuso, ¿no es cierto? Sí. Se habla de la lectura según el Evangelio. Exacto. Bien, entonces presumimos esto muy importante, ¿no?
en los dos exponentes que citaste, para leerlos en forma separada, pero con dos intenciones. Uno diciendo, bueno, es el Mesías, que está acá, realización del Antiguo Testamento y el Mesías que se hace presente, y en el otro que estamos viendo una idea del plan de Dios, si se quiere, en venir a salvar. Bien paulino, bien de Pablo, ¿no? El plan de Dios preparado desde todos los tiempos que se ha ido revelando progresivamente. Bueno, y con esto queremos hacer un pequeño acercamiento, pero te invitamos a que puedas ir leyendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo podés ver por internet, inclusive si no tenés el libro, pero sería muy lindo que vayas mirando, poder ir comparando también con tu Biblia, con tu Evangelio, poder ir viendo esto de lo que estamos hablando, porque vamos descubriendo las intenciones y a veces nosotros leemos la Biblia como un libro, como un cuento, como una narración o como una historia, y siendo de que lo que justamente hoy, sin ir más lejos, hoy de mañana, hablando con un amigo, le comentaba que la Biblia no nos dice cómo está constituido el cielo ni todas las cosas que pasaron históricamente, sino que nos indica cómo ir al cielo. Entonces, por ahí leer en esa clave, por eso insistimos en la Iglesia Católica de leer a través también del magisterio de la Iglesia y de la tradición. Totalmente. Bueno, y estábamos hablando en el bloque anterior sobre la vida oculta, la infancia de Jesús. Y había dicho algo muy importante, que era que los evangelios empezaban, digamos, como la acción de los evangelios, empezaba con Juan el Bautista, con el bautismo de Jesús. Claro, ahí, digamos, a partir de ahí coinciden los 4 evangelios, ¿no? Marcos, directamente con la venida de Juan y el comienzo de la predicación. Juan lo mismo, salvo ese prólogo teológico que tiene Juan, ¿no? Y los otros 2 evangelios, como dijimos, capítulos 3 y 4, arrancan con la presencia de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y ahí comienza el desarrollo de la historia, ¿no? Realmente hablábamos de ese momento de Jesús, que son pocos años, ¿no? Lo que Jesús estuvo... Claro, sí, según el Evangelio de Juan, son 3 Pascuas, 3 veces que Jesús va a Jerusalén. No sabemos si es un dato histórico o teológico, porque Juan en eso, viste cómo es, ¿no? Pero probablemente hayan sido 2 años y medio, 3 años de ministerio breve, muy breve, ¿no? Y incansable por otro lado, porque todo lo que nos cuentan los evangelios en poco tiempo, ¿no? Y pensando en ese ministerio breve, también en el kairos, ¿no? El kairos es un término que utilizamos para hablar del tiempo de Dios, que no tiene nada que ver con el tiempo tal cual lo medimos nosotros. Exactamente, pero además, digamos, el poco tiempo que a nosotros nos parece es la plenitud de la revelación del reino de Dios. Y aquí entramos quizá en el tema central de la vida pública de Jesús, que es su pasión, su anhelo, su deseo. Toda su vida está puesta a anunciar, a presentar, a hacer presente, a comenzar, a iniciar el reino de Dios, que en realidad deberíamos decir el reinado de Dios, Sergio, ¿no? No es un lugar el reino de Dios, sino es una acción, el reinado de Dios, ¿no? Y en definitiva, esa es la locura de Jesús, es hablar del reino del Padre, ¿no? Ahora, podríamos decir que Jesús, en cuanto a los evangelios, él es objeto del reino porque él presenta el reino. Y luego en la predicación de los apóstoles, en las cartas, en los hechos de los apóstoles, todo lo que viene después de la glorificación de Jesús, él se convierte en sujeto, él es el reino. Claro, a ver, sí, exactamente, está muy bien dicho. De hecho, fíjate que el comienzo, Evangelio de Jesucristo, dice Marco, y ahí ese Evangelio tiene doble sentido. Es el objeto de la predicación, pero es el sujeto de él, porque la predicación va a hablar del mismo, ¿eh? Él hace presente el reino, en él está el reino, donde está Jesús está el reinado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ese ser sujeto, cuando los apóstoles empiecen a hablar de Jesús, va a ser más claro,
más notable, ¿no? Y qué hermoso sería rescatarlo para vos, querido hermano, querida hermana, que está mirando este programa, este pequeño aporte que queremos hacer, es manifestarte que el reino de Dios está donde está el Rey, y que en tu corazón, en la medida que Jesús se vaya haciendo presente, vas viviendo ya ese reino de Dios, ¿no? Claro, por eso en el Evangelio aparece casi como una especie de tensión constante. A veces Jesús dice el reino ya está viniendo, el reino viene, ¿no? Pero otras veces dice el reino ya está entre ustedes. Entonces siempre es esta doble tensión de ya está, pero todavía no, que esto lo vamos a decir después del fin de los tiempos, ¿no? Ya sí, porque el reino ya ha comenzado, desde que Jesús se hace hombre, desde que se encarna, desde que muere y resucita, el reino ya comenzó, pero todavía no, porque no ha llegado a su plenitud. Entonces, en definitiva, esa es una de las tensiones. Otra de las tensiones interesantes de la vida de Jesús es cómo Él se revela y se esconde, ¿no? Cuando en los milagros manifiesta el poder de Dios, cuando, por ejemplo, expulsa demonios, inmediatamente, generalmente al mismo endemoniado sanado, le dice no digas nada. O cuando los demonios que lo conocían quieren revelar su nombre, Él no se deja revelar, lo que se llama el secreto mesiánico, fundamentalmente en Marcos, pero también en Mateo y Lucas aparece esto. Jesús no deja que digan quién es Él, porque de alguna manera el Mesías solo se revela en la cruz, en la pasión, ¿no? Así que como que Jesús va ocultando, revelándose, porque obviamente lo que vos siempre decís, ¿no? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Quién es este que hace estas cosas? Pero sin embargo Jesús muchas veces le dice a los discípulos, no digan nada de esto, por ejemplo en la transfiguración, ¿no? Otro momento, bautismo, transfiguración, son momentos clave en la revelación de Jesús. Pero después Él mismo les pide a los discípulos, por ahora no digan nada, ¿no? Sin embargo, cuando Juan el Bautista, preso, ya no manda a los discípulos a preguntarle, que le pregunten al mismo Jesús, a ver, ¿sos vos el que tenemos que esperar o tiene que venir otro? Y Jesús no le responde. No le responde, sino que le muestra signos, que ahí entramos en una de las partes de la vida pública de Jesús, que son los signos mesiánicos, ¿no? Y se dan esto, ¿no? De que los ciegos ven, los sordos oyen, habla de una liberación, los cautivos son liberados, habla de un año de gracia del Señor, ¿no? Claro, pero fíjate vos, es decir, vayan y digan a Juan lo que ustedes oyen y ven, ¿no? Pero agrega ahí el evangelista, y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo, de tropiezo. Es decir, a ver, es tan humilde Jesús que puede llevarte a decir, pero no puede ser que este sea el reino de Dios o que este sea el Mesías. Si lo veían comer con las prostitutas y los pecadores, ¿no? Otro de los signos. Vino Juan, que no come ni bebe, y usted dice, es un trastornado. El Hijo del Hombre come y bebe, usted dice que es un borracho y un glotón. Pero sin embargo el reino de Dios se va revelando. Es decir, Jesús revela y esconde, ¿viste? Por un lado revela, hace cosas que realmente nadie las puede hacer si no es Dios, ¿no? Caminar sobre el agua, lo vamos a leer en este domingo, ¿no? ¿Quién es esto? ¿Qué es ese poder? La pregunta que se hace. Y sin embargo siempre esconde, yo creo que sabiamente, Sergio, para dar un espacio a la libertad. Vos frente a Jesús podés decir creo o no creo. Dicho de otra forma, sería la manifestación de la seducción de Dios al hombre, para que vaya descubriendo y vaya eligiendo. Claro. Creo que esto que estás diciendo, ¿no? Perfectamente. Ese jueguito de seducción de Dios, de Jesús. Sí, Soy, pero, claro, digamos, tenés que elegirme, ¿no? Exactamente. Entonces la vida pública, el gran anuncio del reino, todo es reino para Jesús, todo lo que hace, todo lo que vive. Cuando come, Él anuncia el reino, ¿no? Por eso, digamos, llamaba la atención de que tantas veces la mesa. Yo tengo un libro por ahí, Sergio, que habla de las veces que habla de la mesa.
El Evangelio de Marcos habla como 6 o 7 veces de comer. El Evangelio de Lucas ni hablar. Según Lucas, Jesús vive a la mesa. De la mesa de los discípulos, de los pecadores, de los fariseos, de los no sé qué, de los no sé. Siempre, ¿no? La mesa, porque anticipa, bueno, la mesa de la Eucaristía y la mesa del reino, ¿sí? El banquete del cielo, ¿no? Qué interesante es descubrir, digamos, entre cada uno de estos relatos, de los que participaban de la mesa, ¿no? De que de una forma se iba anunciando la amplitud, ¿no es cierto?, del reino de Dios y solamente el desearlo, el reino de Dios, sino que, y esto de que todos tienen la posibilidad de estar en el reino. Claro, imagínate que Jesús judío, en un pueblo judío que esperaba una salvación exclusiva, no te olvides de ese dato, Jesús va abriendo el juego y entonces a la mesa ahora, por eso les molestaba tanto que comiera con pecadores y publicanos, con prostitutas. ¿Por qué? Porque para el judío, aquel que comparte la mesa comparte tu suerte, ¿no? Por eso Jesús le pide a los ricos, no invite a los que te pueden invitar, ¿no? Eran como una casta, si yo te invito o me invitas, ¿no? Compartir. No, invita a los pobres, a los ciegos, a los que no te pueden invitar, porque ellos tienen que compartir tu suerte. Fíjate, bueno, es decir, han hecho muchos estudios de antropología humana, antropología, todas estas cuestiones, y entonces se van descubriendo nuevas lecturas del Evangelio, ¿sí? Desde la antropología, desde las costumbres judías, de cómo Jesús respeta el judaísmo pero lo supera, la ley ya no es importante, el sábado es para el hombre, el templo no es el lugar de la presencia de Dios, sino la casa del Padre. Fíjate cómo Jesús va, digamos, viviendo en el judaísmo, y por eso creo que alguna vez lo dijimos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una perfecta continuidad y una total ruptura, ¿no? Jesús es el Antiguo Testamento realizado plenamente, no he venido a abolir, sino a dar plenitud, pero al mismo tiempo Jesús rompe con todo lo que, con todos los esquemas mentales y religiosos del pueblo judío, ¿no es cierto? Ahora, por eso él habla tanto también del yugo, ¿no? De quitar el yugo, claro. Porque justamente todo el judaísmo basado en la ley, en un cumplimiento de precepto, basándose en denunciar todo lo que está mal, pero sin obtener la fuerza para redimir. O sea, digamos, el que vive del espíritu, ¿no? Dice, la ley está de más. Exactamente. ¿No? Entonces, en el espíritu vemos el error, pero tenemos la fuerza para repararlo, ¿no? Obviamente, imagínate que el fariseo, que se consideraba el mejor judío, ¿no? Los fariseos eran los más religiosos, digamos, del tiempo de Jesús, se esforzaban por cumplir más de 600 mandamientos. Y por eso se habla de la ley como un yugo. Claro. Un yugo que hay que llevar con amor. El sabio carga el yugo de la ley. Pero en definitiva Jesús dice, pero hay otro yugo más suave y liviano. Vengan, tomen mi yugo. El yugo del Espíritu, el yugo de la libertad. El yugo de una vida de hijo de Dios, ¿no? Por eso San Pablo después va a decir, el hijo es el que se queda en la casa, el esclavo en cuanto puede se va. El judío esclavo de la ley terminaba justamente esclavizado, ¿no? Y no disfrutaba. Es un poco, ¿te acordás? En la parábola del padre bueno, el hermano mayor. Nunca se fue de la casa, pero nunca lo sintió aquel hombre como padre. Él nunca le dice padre en toda la parábola. Era el cumplidor, siempre hago lo que me mandás, yo soy perfectito cumpliendo tus órdenes, pero nunca disfruté, nunca hice una fiesta, ¿no? Hasta que el padre lo demuele con esto que le dice, lo tuyo es mío. Pero vos sos mi hijo, le dice, vos sos mi hijo, pero acá vino el otro, ¿no? Pero fíjate, hay toda una imagen, Jesús es un extraordinario narrador de una imagen del judío fariseo en tres trazos, ¿no? Bien, hemos hecho un acercamiento ahora entonces de la vida pública de Jesús, que seguramente vamos a seguir hablando. Vamos a hablar un poco de los milagros, vamos a hablar de
ese maravilloso sermón de la montaña, y todas estas cosas que vamos viendo en los evangelios, que vamos a ir siguiendo, cortando tal vez un poquito con este camino que estamos siguiendo del credo, ¿sí? Pero vamos a ir metiéndonos también en todo este tema de ir redescubriendo estos actos de Jesús realmente muy revolucionarios para la época, ¿no? Totalmente. Y la invitación, digamos, no estamos hablando para parecer sabios, sino cada uno de los misterios de la vida de Jesús son misterios de la vida del hombre. Es decir, vos sabés que había un padre de la iglesia que decía que Jesús tenía que haber muerto viejo. ¿Sabés por qué? Porque él dice que Cristo va redimiendo la humanidad. Entonces, cuando nace, redime el nacimiento. Cuando es bebé, redime el ser bebé. Redime la niñez, la adolescencia. Entonces, este padre de la iglesia decía que Jesús tendría que haber muerto adulto, anciano, para redimir también la ancianidad. Obviamente no pasa por la cantidad de años que uno vive, pero fíjate vos, ¿no? Cristo va redimiendo cada una de las etapas del ser humano redime la mujer también sin ser mujer orgánicamente. Pero esta cuestión, ¿no? Cristo, los misterios de la vida de Cristo para nosotros son salvación. Salvación. Cristo me salvó, viviendo lo que yo hoy vivo, mis dudas, mis miedos, mis temores, mis llantos, mis dolores, mis enojos. Cristo me salvó en todas esas situaciones, ¿no? Hay una muy linda, un listado, por decirlo así, de las cosas que fueron redimidas en la cruz, pero que lo vamos a tocar en otro momento, que ahí en la cruz dice, murió esto, murió aquello, murió esto otro, ¿no? Estaría bueno para después... Nos tocará en el próximo cuando hablemos de padeció bajo Poncio Pilato, ¿no? Bien, hermanos, esto es lo que queríamos compartir con ustedes en este programa. Seguramente que tendrán muchísimas dudas y algunas se les pueden haber abierto, como por ahí nosotros después que charlamos nos vamos planteando algunas otras cuestiones también, sí, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos es que vayas conociendo más a Jesús, para amarlo más a Jesús, para aceptarlo más a Jesús, para optar más por Jesús, porque Él optó por vos desde la eternidad. Y vamos a cantar una canción que habla bastante de estas cosas que estuvimos hablando, de Jesús, y bueno, te pido que me tengas el cancionero porque no me la acuerdo de memoria, ¿viste? Pero dice así, a ver. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Yo pensaba mientras cantábamos el impacto que habrá tenido la mirada de Jesús cuando miraba a los apóstoles,
cuando miraba a los enfermos, cuando mira a aquellas personas, a los pecadores, ¿no? Digo que seguramente que en ese momento la gente decía, yo quiero estar con él, yo quiero seguirlo. Cantar Jesús te seguiré es como decirle, volver a encontrarte con ese que te cambia la vida, que te impacta, ¿no? Que te marca un antes y un después, ¿no? Esa mirada que ve más allá de lo que se ve, ¿no? Oh, sí, Es sí, importante, esa mirada que mira el corazón, esa mirada que mira la intención, ¿no? Y vamos a cantar la última estrofa, que la cortamos aquí. Lo dice así justamente, ¿no? Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hacia mí. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Y queremos darle un gran saludo a nuestro hermano Daniel Poli, que es autor de esta canción, que realmente muestra un enamoramiento de un Jesús que descubrió, ¿no? Sí, sí, seguramente, ¿no? Así que también, hermano, sería fantástico que este programa o que lo poquito que pudimos decir despierte en vos esas ganas de encontrarte de nuevo con Jesús y decirle, Jesús, te seguiré porque la verdad, hace tiempo que mi corazón andaba buscando algo así y lo encuentro solo en vos. El Señor te bendiga, bendiga tu vida y bendiga tu decisión de seguirlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y te animamos a seguir colaborando con el programa, a seguir compartiendo estas charlas, porque son charlas, no son enseñanzas. No pretendemos hacer conferencias, sino Charla simplemente entre hermanos. es una charla entre hermanos, es una charla que ojalá se pueda dar en muchos lugares. Y te esperamos en el próximo programa de Soy Católico, una charla entre hermanos.